En los cuentos de hadas, la persona que más le hace daño a la princesa es la madrastra o alguna bruja malvada que solo piensa en sí misma, pero en la historia de Brooke Shields, la chica considerada la más bonita del mundo en la década de los 70s y los 80s, quien más le hizo daño fue su propia madre. La manipulaba, explotaba poniéndola en roles muy inapropiados para su edad y tenían una relación de codependencia muy tóxica. Brooke Shields fue la mujer más fotografiada del mundo en ese entonces y pues se entiende por qué al tener ese rostro tan angelical, tan perfecto, con ese cabello igual muy abundante y bonito, era el rostro que más vendía. Así lo decían los mercadólogos de esa era, viéndola como un producto y un medio para ganar dinero, porque era un éxito tanto en películas como en comerciales. Esa belleza de ensueño fue su bendición, es su maldición al mismo tiempo, así que en este video hablaremos de lo complicado que fue la fama para Brooke Shields, a todo lo que fue expuesta por su propia madre y en sí el trato que recibió de la industria. Pretty Baby, bebé bonita. Brooke tenía 5 días de nacida cuando su mamá, Terry Shields, declaró que al ser una bebé tan hermosa, ella la ayudaría con su carrera en el mundo del entretenimiento. 5 días de nacida y ya estaba decidido a lo que se iba a dedicar la niña. Fue a los 11 meses cuando hizo su primera aparición en un comercial, fue un comercial de jabón, y a partir de ahí su mamá la llevaba a casting tras casting para que su rostro apareciera por todos lados, en todo tipo de comerciales. Hoy Brooke Shields tiene 58 años, ha hecho un documental y demás entrevistas y no dice que le molestara ese trabajo, era lo único que conocía, pues desde antes que ella recordaba, ya era modelo en diferentes programas de televisión y comerciales. Pero lo que sí dice es que recuerda este en particular, un comercial para un shampoo de cabello en el que tenía que correr alrededor de la cámara, así que para que no se saliera de cuadro le amarraron un lazo a la cintura para que nada más pudiera correr a esa distancia y le lastimó muchísimo su cintura. Pero ella se aguantaba todo tipo de dolor y cansancio que pudiera sentir. Los fotógrafos decían que les encantaba trabajar con ella porque era una niña que se comportaba como adulta, que no era como los otros niños que una odisea dejar que se tomen fotos, que posen, mucho menos que actúen, que con ella todo era más sencillo. Su madre no tenía que sobornarla, que te va a comprar juguetes o un viaje a Disneylandia si te dejas posar como sí lo hacían con otros niños, porque la estrategia de Terry, su madre, era que ambas eran un equipo. Si conseguimos este trabajo, podemos rentar un mejor departamento. Si trabajamos, tú y yo, hija, si las dos trabajamos en este proyecto, en este comercial, en esta película, podremos comprar un mejor carro, tener una mejor vida. O sea, siempre se lo manejó como que era un beneficio mutuo de la familia. Y es que sí, Terry era madre soltera, su único ingreso era el trabajo de Brooke, su única hija. Brooke cuenta que sus padres se divorciaron cuando ella tenía 5 meses de edad. Su papá forzó prácticamente a su mamá a que se casaran una vez de que se enteraron de que estaban esperando un bebé, pero que su mamá no era el tipo de esposa que esperaba su padre. Ella no quería ser esposa, a ella le gustaba la fiesta, dedicarse a tomar, a divertirse y se sentía atrapada en un matrimonio. Palabras de la misma Brooke, y a pesar de que su padre sí estaba enamorado de su mamá, a ella no le importó y metió la demanda de divorcio sin ni siquiera avisarle. Así que Brooke no tiene ningún recuerdo de sus padres juntos. El señor se volvió a casar, formó una nueva familia, tuvo 3 hijas y a Brooke le gustaba ir a la casa de su padre porque ahí sí había rutinas, que cenar a cierta hora, dormirte a cierta hora, todo más ordenado, como una familia normal. En cambio, lo que tenía Brooke en casa con su mamá era mucho caos. Su mamá siempre tomando, divirtiéndose, ella trabajando, perdiendo clases, un ambiente muy inestable y nada seguro, que es tan importante en la infancia de cualquier ser humano. Lo que sí hacía su mamá era llevarla a obras de teatro, al cine, a ver películas para sembrarle el amor por la actuación, y le decía mientras veían películas: mira, tú puedes estar ahí, tú pudieras hacer estos papeles, para fomentarle pues que asistiera a muchos castings. Poco a poco, Brooke, de pasar de hacer comerciales y posar para revistas de forma muy infantil e inocente, empezaron a tomar un tono más de adulto, tanto el vestuario, las poses, el maquillaje, lo cual a Brooke le parecía completamente normal. Ella no le veía nada de malo a lo que estaba haciendo, y cuando a su mamá, que obviamente pues era la responsable de su hija al menos, le preguntaban que sí, por qué ponía a su hija así, por qué la exponía de esa forma,
lo que contestaba la mamá era muy triste, que su hija era como una obra de arte, como una pintura hermosa que el mundo tenía derecho de ver algo así. I think Brooke's sort of like a work of art, and like any beautiful painting, I think the world should enjoy Brooke and view her. Qué fuerte hablar a tu hija como si fuera un producto de consumo público. Pero pues en eso precisamente era lo que se estaba convirtiendo Brooke. También le preguntaban a Brooke si a ella le gustaba lo que hacía, el modelaje, la actuación y todo eso, y ella contestaba que sí. Why do you want to be a star? Because I love acting and I love other people's acting, and I'd like to have people like me, like I like other actresses and actors. Esa parte en la que dice quiero que me quieran como a otros actores y actrices, a mí me indica como que era una niña que lo único que quería era aprobación, lo que más necesitaba era cariño y amor de su propia familia, cosa que no tenía. Llega por fin el momento de protagonizar una película, Pretty Baby, cuando ella tenía 11 años, que terminó siendo la primer película de muchas otras que serían muy, muy controversiales. Estaba basada en una historia real de los años 1900, donde en un lugar para adultos, y ya saben que tengo que hablar muy en clave aquí, pero en un lugar para adultos había dado a luz una de las mujeres que trabajaban en ese lugar a una niña muy bonita y que desde muy pequeña pues había sido introducida al mismo mundo que había a su alrededor. Y fue muy controversial porque por un lado parecía que la película buscaba criticar que los niños se involucraran en este tipo de cosas tan a temprana edad, pero por otro exponían precisamente esto, que me recuerda mucho a la película de Cuties de Netflix, donde supuestamente critican estos comportamientos y esta explotación en las niñas mientras hacen lo mismo grabándolas para la película. Igual Brooke dijo que ella no se sintió incómoda en ningún momento, incluso cuando hacía escenas con un hombre como 20 años mayor que ella, pero también pues era una niña, no es fácil a esa edad el poder discernir de lo que estás siendo involucrada o no. Y para esa película ella no recibió clases de actuación, o sea, ella es actriz nata. Y dice que solamente le gustaba ver a la gente feliz, a su mamá que pues estaba en el set, y si los demás estaban contentos, pues ella también, y por eso hacía lo que le pedían. Su madre, por supuesto, defendiendo el proyecto porque era algo muy artístico. Why would you allow your daughter to portray a in a movie? Was that a big decision for you? No, it wasn't at all. In fact, I looked at it with the artistic value in mind. It was a very difficult role, and I don't think any other child in the limelight today could have played it as well as Brooke. Siempre es la misma justificación. Lo artístico es arte, no se vayan por otro lado. Pero lo que sí hay que decir es que no solamente era responsabilidad de Terry, sino de dónde queda la responsabilidad del director, del productor, del escritor, de todas las personas que orquestaron que una niña tan pequeña desarrollara ese tipo de roles y fuera expuesta de esa forma. Aunque pues sí, en particular de Brooke Shields, los responsables eran sus padres, y Brooke dice que su papá prefería no decir nada, como actuar como si no se diera cuenta de lo que hacía su hija, aunque sí estaba en desacuerdo, pero como sabía que a Terry no se le podía decir nada, pues prefería pues hacerse el sordo, y dice que nunca supo si su papá vio las películas en las que ella participó. Y aunque Terry era muy controladora y en el set de quiero que mi hija se vea así y demás, también la descuidaba mucho porque eran jornadas de 10 a 14 horas diarias de grabación y ella pues se cansaba y se salía a los bares cercanos de ahí de donde grababan para tomar. Ese era uno de los grandes problemas de Terry, su relación con la bebida, y sin afán de justificarla, siempre me gusta encontrar como razones de por qué las personas nos comportamos como nos comportamos, y Terry era una mujer muy herida. A sus 9 años falleció su papá, quien ella adoraba, y se queda sola con su madre, quien fue una mujer que la trató muy mal como hija. La señora pues estaba deprimida, nunca fue amable hacia ella, siempre fue violenta, con gritos, con golpes.
Y así creció Terry, como muy necesitada de amor también. Muchos vacíos emocionales que la llevaron a refugiarse en el alcohol. Y entiendo, por supuesto, lo difícil y triste que ha de haber sido su vida, pero llega un momento en el que uno necesita tomar las riendas y dejar de seguir autodestruyéndose y destruyendo a las personas a tu alrededor. O sea, si no puedes solo buscar ayuda, aceptar que tienes un problema, intentar salir de ahí, cosa que Terry nunca hizo, ni por ella ni por su hija. Y lo más triste es que cuando a Brooke, sufriendo todas las consecuencias de esta adicción de su madre, le preguntaban si ella consideraba que su madre tenía algún problema, ella la defendía. Y es que sí, los hijos estamos programados para defender y amar a nuestros papás, sobre todo cuando estamos pequeños. I don't think so. Well, because, as far as the dry skin and in her eyes, well, she has terrible allergies. She's my mama. Oh, she is your mother. Why do you love her so much? Why do you love your mother? Well, because it's just been both of us, you know what I mean? It's just been myself, you. just the two of us. There's nobody else, so I might as well. Al terminar esa pregunta se ve su carita seria y triste, y es que Brooke sentía que si a su mamá le pasaba algo, ella se iba a quedar completamente sola y se iba a morir. Y Brooke no solamente sufría por el descuido y la vida desordenada y la explotación, sino encima de todo también tenía que cuidar a su madre. Cuando llegaba cayéndose de borracha, ella ya sabía lo que tenía que hacer: acostarla de lado, cuidarla, mantenerla con vida. No recuerda un solo momento en el que su madre no haya estado tomando. Imagínense poner toda esa presión emocional en una niña tan pequeña. Por eso, cuando llega la oportunidad de una nueva película, que se iban a ir 4 meses a las islas Fiji, imagínense el paraíso que son esos lugares, pues a ella le emocionó mucho la idea, porque iban a ser 4 meses de descansar del caos de su mamá. Sí, su mamá también iba a ir, pero al menos ella ya no iba a ser responsable o la única responsable del bienestar de su madre. Fama internacional. Se trataba de la película Laguna Azul, una película también muy controversial en ese entonces porque era el despertar físico de 2 adolescentes ahí en esos lugares tan paradisíacos y demás. Y lo curioso era que la misma Brooke no entendía completamente lo que estaba actuando. O sea, ella misma no había despertado de esa forma, simplemente era su trabajo y era una forma de escapar de su realidad. La cosa se pondría aún peor con la exposición de esta niña de 14 años, porque el mismo año que salió esa película, en 1980, el diseñador Calvin Klein la contrataría para una campaña de marketing que sería un antes y un después para la marca. Se trataba de su nueva línea de jeans y sí ponían a Brooke de una forma muy inapropiada para una niña de 14 años, y de las frases más icónicas que salieron de esos comerciales fue: ¿quieres saber lo que hay entre mis Calvins y yo? Nada, pero así con una voz muy sugerente. You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing. Calvin Klein jeans. Brooke dice que ella igual no le vio nada de malo a esos comerciales, que ella le emocionó la idea porque le dijeron: mira, vas a memorizar, vas a actuar, ahí te vas a poner el pantalón y vas a hablar suavecito. Y a ella eran cosas que le gustaban. Calvin Klein jeans. Pero pues la intención del diseñador no era nada inocente. La forma en la que la cámara enfocaba su cuerpo, las posiciones en las que la ponía a hacer, pero pues el objetivo fue cumplido. A partir de esa campaña con Brooke Shields, Calvin Klein se convirtió en un súper diseñador. O sea, él era un diseñador muy desconocido antes de eso, y a partir de ahí las ventas de su marca incrementaron un 300%. Y cuando le preguntaban a Calvin si le parecía inapropiado cómo había expuesto a Brooke, él muy cínicamente decía que funcionaba para las ventas y que qué esperaban, que él era un chico malo. And I will take chances with advertising. And I will maybe sometimes step beyond what is considered to be good taste. And maybe I do stir up some trouble, but it works. No ambivalence on your part about using very young teenagers? So I'm a bad boy. Ya sabemos que el ha sido utilizado en el marketing como una herramienta muy fuerte, pero lo inapropiado aquí creo que no fue tanto
la campaña como tal, sino la edad de la modelo que estaba participando. Había grupos de feministas que protestaron en contra de esta campaña, les parecía muy inapropiado el exponer así a una niña, y todo este revuelo, para bien o para mal, potenció, por supuesto, la carrera de Brooke. Ella estaba por todos lados. La revista Times en el año 1980 la declaró como el rostro de la década. Brooke era un producto del marketing, seguía protagonizando infinidad de comerciales y hasta le crearon una muñeca que la podías maquillar y peinar para un comercial o alguna portada de revista. Brooke Shields, she's a beautiful doll. With the Brooke Shields Glamour Center, you can pretend to make her up for a TV commercial. Then pretend she's on a magazine cover. With Play Cosmetics, make believe she's a glamorous model or a beautiful 16-year-old schoolgirl. Brooke Shields, she's a real living doll. Iba a giras internacionales, firmaba autógrafos con un montón de jovencitas que eran sus fans y hasta vendían una máscara con ese rostro tan perfecto para pues todos tener la ilusión de que se veían así y se tomaban fotos con ella así con su máscara. Y fue en ese punto, el punto más alto de su carrera, cuando se dio cuenta de lo que estaba siendo expuesta. Resulta que entró en una batalla legal con un fotógrafo que ella consideraba amigo de la familia, Gary Gross, quien a sus 9 años le había hecho una sesión de fotos, pero una sesión de fotos con un tono sumamente alto, por decirlo de alguna forma, y Brooke no quería que esas fotos de su versión de 9 años fueran expuestas. Lo que quería este fotógrafo, como Brooke ya era famosa, pues hacerse rico vendiendo estas fotos. Y antes la ley protegía no a la persona que aparecía en las fotos, sino al fotógrafo que las tenía en su posesión. Y en la batalla legal, ahí en los juicios, dice que la trataron súper mal. Ahí uno de los hombres que estaba ahí, no sé si era del equipo del fotógrafo o empleado, no sé, pero que la ve y le hace así. Imagínate hacerle eso a una niña. Ella tenía como 16 años en ese momento y se sintió sumamente pues agraviada, y todavía ahí le hacen preguntas, pero a ti te gustó, ¿verdad? ¿Te gustó que te tomaran estas fotos? ¿Disfrutas que la gente te vea de esta forma, que te consideren así? Y toda esta exposición, que pues por supuesto estuvo reportada en revistas y demás, pues lo único que hizo fue darle más publicidad a las dichosas fotos, porque perdió el caso. Y es que la culpable de eso pues fue su mamá, porque cuando se realizaron las fotos ella firmó el consentimiento, distribución y le cedió todos los derechos al tipo. Imagínense el hambre que tenía esta mujer de exponer a su hija para ganar dinero. Y aún después de esta humillación, ella continuó filmando este tipo de películas. Endless Love, igual, el despertar de dos adolescentes, que pues a los directores les encantaba poner a Brooke en ese tipo de papeles. Y me parece tan asquerosa esta entrevista. Mientras le preguntaban al director de por qué la había escogido a ella, él dice que él siempre estuvo enamorado de ella. What did you see in her that is so special? Well, you're talking about with somebody who's madly in love with this girl, so you know, it's very easy, the answer. I was in love with her before I met her. How do you work with a Brooke Shields? ¿Vieron cómo cambió su rostro de una sonrisa ahí quedando bien a total desagrado? O sea, se le acabó la sonrisa. Y eso no fue lo peor de todo, porque todavía se ponen a hablar enfrente de Brooke de una escena muy importante, creo, en la película, donde ella pues por primera vez y no lograba hacer el sonido que el director estaba buscando, así que para que lo hiciera le tuerce el dedo del pie para que pues ella hiciera ese sonido. Vean. She was not giving exactly that impact that the scene required. So it was there, and the camera was here, and the punter grabbed the toe and twisted it, and she screamed at Lo dice de una forma tan orgullosa que me resulta muy desagradable. Para ese entonces Brooke ya era más consciente de lo que se trataba su trabajo y dice que pues ella se concentraba en que los demás fueran felices, pero lo que sí hacía era desconectarse de su cuerpo, como que mi cuerpo está aquí haciendo estas cosas, pero yo estoy allá para no experimentar la realidad, y que aún así, a pesar de que era pues complicado el trabajo,
prefería estar trabajando que todo lo que tenía que lidiar en casa con su mamá. Que de hecho por ese entonces por fin convenció a Teddy de que se rehabilitara. Su mamá le dijo, por ti lo voy a hacer, que yo te amo y demás, las típicas disculpas, pero no duró ni 3 semanas sobria. Y luego regresó a lo mismo, más molesta, diciendo, a mí nadie me va a controlar, ni tú que eres mi hija, yo soy adulta y demás. Y bueno, universidad. Uno de los grandes sueños de Brooke era tener la experiencia universitaria y además ella creía que si se preparaba, terminaba una carrera y demás, iba a poder conseguir mejores papeles como actriz y asegurar su carrera en el mundo del entretenimiento. Tenía 19 años cuando, después de esforzarse mucho, la aceptaron en la Universidad de Princeton en New Jersey, así que se tomaría un descanso de 4 años de las películas y eso para poder estudiar. Y al principio no fue nada fácil el romper el cordón umbilical con su mamá, además que sus compañeros no se la ponían sencilla porque pues ella quería hacer amigos, conocer gente, a lo mejor tener un novio, lo que muchas personas normales vivimos a esa edad que ella pues no había podido, pero nadie le hablaba en la escuela, ni hombres ni mujeres querían socializar con ella. Yo creo que intimidaba a todos con su excepcional belleza, así que se sentía sola. Y además por la fuerte relación de codependencia que tenía con su mamá, pues la extrañaba, le llamaba todos los días a todas horas. Llegó un punto en el que ya no aguantaba la soledad, además que los medios se burlaban de ella porque cómo iba a ser posible que una mujer tan bonita también fuera inteligente, también pudiera terminar una carrera, hasta hacían chistes de muy mal gusto. Back to school, did you see the picture of Brooke Shields in the paper the other day? She's a freshman at Princeton University. And she is doing very well in her classes. As a matter of fact, her professor today gave her an A, biology professor, gave her an A in anatomy, hers. Entonces le dijo a su mamá que quería regresar a casa, que ya no aguantaba, y ahí fue cuando Teddy sí se portó bien. Brooke dice que es la única ocasión en la que ella recuerda que su mamá no fue egoísta, que no se puso ella primero que su hija, y le dijo, tienes que seguir, te arrepentirás mucho si renuncias ahora. Y Brooke está muy agradecida de que la convenció a continuar. Eventualmente pues se hizo amigo, se metió al grupo de baile de la escuela y así socializó un poco más y de vez en cuando aparecía en entrevistas, la invitaban y ahora la acechaban con preguntas de que si tenía novio y lo peor eran las preguntas sobre su vida. You feel strongly about maintaining. You know I'm going to go right for that, right? Nasty, but I have to get personal. Ask you the question. Ella contestaba que no, que se estaba esperando hasta el matrimonio y qué desagradable que hombres ahí todos maduros haciéndole estas preguntas a una chica y se hacían artículos de revista, chistes, toda la conversación giraba alrededor de eso, la verdad que ¡qué presión! Michael Jackson al parecer estaba enamorado de ella, dijo en entrevistas que todo su cuarto estaba tapizado de fotos y pósters de Brooke Shields. Lo que a mí me parece inapropiado de esto es que se conocieron cuando Brooke tenía 13 años y él 20. Y sí, se esperó a cortejarla hasta que ella ya estaba en la universidad. Pero aún así creo que la diferencia de edad en este momento, no sé. Y la misma Brooke se sentía incómoda porque dice que Michael siempre la invitaba a salir para que los demás vieran que era su novia supuestamente, aunque Brooke nunca fue su novia. Que iban a los lugares en los que Michael sabía que iba a haber paparazzis y hasta en una ocasión le dijo que adoptaran un hijo, lo cual a Brooke le pareció súper creepy y la gota que derramó el vaso para que Brooke dejara su amistad con Michael fue cuando Michael declaró en una entrevista con Oprah Winfrey que ella era su novia. Who do you date? Well, right now it's Brooke Shields. We try not to just be everywhere and come over. I'll go to her house because I don't like going out in the public. Esto no le gustó a Brooke porque ella ya tenía a su primer novio en la universidad y que él anduviera diciendo esto, pues obviamente que la dejaba en una situación muy incómoda, pero esa relación no pasó de un amor de universidad. Rechazo. Fue en la universidad donde Brooke se dio cuenta que podía pensar por sí misma, que su opinión también importaba y no nada más vivir para hacer feliz a los demás. Además que como había conocido a personas, pues ya no dependía tanto de su mamá,
ya no le llamaba todos los días, ni tampoco iba todos los fines de semana a visitarla. Y en los videos de la graduación de Brooke se ve cómo ya existía un distanciamiento, al menos de parte de Brooke hacia su madre. La mamá la besa y ella como que hace el rostro de desagrado. Igual cuando están posando ahí con el birrete para las fotos, su mamá, el lenguaje corporal dice muchísimo y su mamá la está abrazando así con las dos manos como empujándola hacia ella y Brooke tiene la cabeza completamente separada de su mamá así como para hacer la mayor distancia posible entre ambas. Y es que la realidad era que Teri no estaba contenta con toda esta independencia que estaba obteniendo Brooke. Y Brooke lo que quería era retomar su carrera como actriz, pero ahora bajo sus propios términos, como no siendo víctima de lo que ya le había pasado. Pero pues le fue muy difícil, los gastos se apretaban, su mamá pues dependiendo económicamente de ella, así que urgía encontrar una nueva película y no conseguía. Tenía 23 años en ese entonces y para los roles que ella había desempeñado anteriormente y los estándares tóxicos de Hollywood ya no estaba tan joven. Obviamente yo no pienso así, sino la situación de Brooke en esa industria tan tóxica y le decían que su momento ya había pasado. Think Hollywood takes you seriously? I think that Hollywood or the entertainment industry hasn't seen my potential yet as an actress. Sí había participado en comerciales y una película, pero pues no tuvo tanto éxito y la llaman en una ocasión de Los Ángeles, un productor exitoso, poderoso de ahí de Hollywood, que ella ya había conocido en un par de veces y se había portado amable con ella, pues para ofrecerle un rol en una película, lo cual a ella pues le encantó la idea, voló a Los Ángeles y tuvo una cena con esta persona. Y dice que se empezó a sentir incómoda porque pues ni se hablaba de la película, ni del rol, ni nada. Entonces Brooke le dijo que iba a pedir un taxi, pero este hombre le dice, mi hotel está aquí súper cerca, ¿por qué no vamos a mi hotel? Y ahí llamamos al taxi, lo cual muy inocente de parte de Brooke pues aceptar esto. Entonces llegan al hotel, el hombre se mete al baño y a ella le daba pena hacer la llamada porque pues no era su teléfono, así que dijo, bueno, voy a esperar a que salga del baño para que llamemos para pedir el taxi y no se esperaba que el hombre saliera y ahí pues empezaron a forcejear y ella tenía miedo de que se gritaba él le hiciera cosas peores, así que pues ya ni luchó y al salir de eso pues pidió su propio taxi y ni siquiera quiso pensar en nada, no ha revelado la identidad de esta persona y prefirió seguir buscando oportunidades. Independencia. Para muchas personas que se encuentran en una relación tan de codependencia como la tenía Brooke con su madre Teri, la única forma de salir si no se toma terapia es encontrando a otra persona que te controle y supla ese rol. Y fue precisamente lo que hizo Brooke. Creyó haber encontrado el amor con un tenista muy exitoso, Andre Agassi, quien pues se enamoraron muy rápidamente, según tenían muchas cosas en común y demás. Y él empezó a controlar su carrera, o sea, ella se pudo liberar del que su mamá fuera su manager para que el equipo del esposo lo fuera. Tuvieron una boda muy bonita donde ella pues se veía hermosa y feliz, pero su mamá no, su mamá se veía molesta y puedo entender cómo se sentía Teri en ese entonces, o sea, ella había sido abandonada por su padre, aunque había fallecido, pues había sido un abandono y ahora su hija la abandonaba también como si todos me abandonan y es doloroso, pero pues no está bien tampoco sentir eso hacia un hijo. Y ese matrimonio, como se podrán imaginar, no terminó bien. Brooke dejó de su imagen de sex symbol y todo eso y quiso meterse a la comedia, que ahí se sentía más libre, podía ser ella misma, más madura y tenía control sobre cómo se presentaba su imagen. Así que la invitaron a un episodio de Friends que iba a ser la novia psicópata de Joey y en una de las escenas ella le empieza a besar las manos muy intensamente, que es una escena que ya había hablado ella con su esposo, él había leído el guión y todo estaba bien. You're good at that. Pero pues se puso súper celoso, o sea, él le hizo otra escena a ella
donde rompió todos los trofeos que él había ganado en un impulso violento y pues obviamente esto no terminó bien, que solamente duraron casados 2 años. El mismo año de su divorcio, en el 99, a sus 34 años, conoció ahora sí al amor de su vida, Chris Henchy, un escritor de televisión, quien la hizo sentir segura, quien sí la amó, aceptó y trató como la dama que es. Se casaron en el 2001 y se me hace muy bonito cómo en la boda le pidió a sus padres que por favor se abrazaran para una foto, que era una fantasía que ella tenía que nunca había podido cumplir. Your arm around Mom for just a second, just to let a fantasy of mine come true. Just one fantasy of mine come true in my life. Yes, there it is. There we go. Siempre tuvo la ilusión de ser madre y después de buscarlo por mucho tiempo no fue tan sencillo encargar a esta niña. Por fin dio a luz a su primera hija, pero no fue tan bonito como ella se esperaba. Empezó a tener rechazo hacia su hija, no la quería cargar y tenía pensamientos de hacerle daño a la propia niña que la hacían sentir como un monstruo. Y así pasó mucho tiempo en el que ella cada vez iba empeorando más y más hasta que alguien le dijo que podría tener depresión postparto. Y efectivamente se trató de este problema, como un tratamiento con medicamentos y todo, y logró superarlo. No menciona Brooke si tomó terapia, pero a mí me suena que sí, porque en su documental entrevista se ve muy madura, como muy fuerte, como muy empoderada, se puede decir. El único momento en el que la vi llorar es cuando habló sobre la muerte de su mamá. Y es que es un momento en el que no pudo tener cierre, no se pudo despedir, ya que su mamá vivió 79 años. El último año de su vida empezó a comportarse aún más errática, como con demencia senil, y la internaron en una institución mental para adultos y muy rápidamente la señora se fue. Y fue hasta que Terry no estaba en esta tierra cuando ella se dio cuenta que podía sobrevivir sin su madre, porque siempre estuvo dependiendo de este control y esta pues relación tan tóxica que tenía con ella. ¿Y ahora qué creen? Pues la hija mayor de Brooke tiene 2 hijas. La hija mayor dice que quiere ser modelo y actriz y aquí comienza todo de nuevo. No creo. De hecho, Brooke no quiere que su hija se dedique a la industria del entretenimiento. Ella quedó sumamente asustada de que su hija pudiera vivir lo que ella vivió. Pero dice que entiende que no puede detenerla, que si su hija quiere dedicarse a eso, adelante, que ella va a intentar guiarla con su experiencia para que la pase bien, pero aún así no le gusta la idea porque dice que esta industria te destruye por completo. Por mi parte, pues les deseo que le vaya bien si es que su hija sí quiere hacer eso. Y creo que tiene una mamá que ya sabe cómo detectar ese tipo de situaciones. No sé cómo decir esto para que no suene mal, pero espero no se malinterprete. Lo que quiero decir es que ahora que Brooke, que ha perdido ese atractivo para Hollywood, para la industria, para explotarla por su juventud, yo la noto mejor que nunca. Como que en todas sus otras entrevistas y a lo largo de su vida se ve como una chica débil, como un conejito que cualquier persona le puede hacer daño. Ahora se ve una mujer muy fuerte, muy inteligente, muy segura de sí misma, capaz, está en su mejor momento. Este es de los casos en los que al perder ese atractivo, entre comillas, porque sigue siendo muy guapa, pues, pero al perder eso, la veo mucho mejor que cuando sí tenía ese pretty privilege, que por cierto, tengo un video de las consecuencias y todos los problemas que te pueda traer ser tan atractivo físicamente, vayan a verlo. Y qué importante es el rol de una madre y cómo podemos tanto aportarle cosas tan buenas a nuestros hijos como cosas tan malas. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Les dejo la información aquí abajo si es que quieren apoyar al canal de esa manera, porque creo que este video no me lo va a monetizar YouTube, porque pues sí, bueno, ya mejor no digo nada porque quiero evitar ese problema. Pero cualquier forma que quieran o puedan apoyar a este canal, simplemente estar ahí viendo los videos, dando like, suscribiéndose, compartiendo, comentando, ayuda y ayuda muchísimo. Y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.